Saludos, linda tarde de miércoles. Hoy estamos a 21 de mayo 2025 y estamos continuando con la serie desde el Monte de la Gracia. Lamento mucho no haber podido transmitir los dos sábados anteriores. Esta la voy a estar haciendo hoy, miércoles, porque este próximo sábado también tengo compromisos y no quiero que sigamos retrasándonos. Ya esta es la lección número 7. Nos quedaría esta, la número 8. Entonces voy a estar realizándola, la voy a estar transmitiendo el domingo. No tengo hora, pero en algún momento de la tarde estaremos transmitiendo la lección 8 para culminar con las enseñanzas desde el Monte de la Gracia, las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Qué bueno verlos por aquí. Bueno, a los que pueda ver, los que no, pues ya sabemos, ¿no? Pero es un gozo poder estar aquí compartiendo enseñanzas, compartiendo la palabra del Señor para que sigamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Como bien saben, la clase, una vez terminemos, la paso a mi canal de YouTube. Sabemos que Facebook está eliminando de manera automática los videos después de 30 días. Así que todos están en la página de YouTube. Una vez culmine con la octava lección, que la voy a estar transmitiendo el domingo, las voy a pasar todas nuevamente a Facebook en el orden que fueron, en el orden sucesivo de las clases cronológico, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Primeramente, pues le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí una vez más, compartiendo su palabra, Ebenecer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Y continuamos entonces con la lección número 7. Vamos a estar hablando hoy de las prácticas de la fe cristiana. Un momentito. Bien. Denme un segundito. Cotejar que todo esto está aquí en orden. Bien. Denme un segundito. Y estamos hablando de Mateo 6, del versículo 1 al 34, el capítulo, perdón, el capítulo completo de Mateo 6. En Mateo 6, del 1 al 18, nos hace énfasis de la importancia del corazón detrás de las acciones, de las acciones prácticas de nuestra fe cristiana. Ya habíamos establecido originalmente, cuando hablamos de Cristo y la ley, establecimos que la ley de Moisés hablaba, y los fariseos lo interpretaban de esa manera, ¿verdad? Los escribas y los fariseos interpretaban que era la ley de la letra, el realizar, el llevar a cabo el acto. Pero Jesús establece que es la ley del Espíritu, que simplemente con la intención de nuestro corazón ya obedecimos o quebrantamos la ley. Bueno, pues hablando aquí de las acciones, de las prácticas, las prácticas que están detrás de nuestras acciones, Jesús hace un énfasis en la relevancia de la autenticidad de la fe en una persona y presenta la oración del Señor como un modelo para una comunicación genuina con Dios. Y vamos a entrar en eso en un momento. Entonces, vamos a ver cuando dice cuál es el corazón de nuestras acciones. Jesús comienza planteando las motivaciones para realizar actos a la expresión de nuestra fe, como dar a los necesitados, orar y ayunar. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuál es la intención por la cual nosotros estamos haciendo esto? Si es la actitud correcta, si es la motivación, la inclinación correcta o no. Bien, Jesús nos advierte contra hacer estos actos por deseos de recibir reconocimiento público o para parecer justos ante los ojos de los demás. Eso sería hipocresía. En cambio, el enfoque debe estar en un deseo sincero de honrar a Dios y de ayudar a los demás. Esa debe ser la verdadera razón detrás del por qué nosotros hacemos estas cosas. Jesús continúa sus enseñanzas sobre la justicia, pero ahora Él nos está cambiando de las cualidades internas, como la bondad, la pureza y la honestidad, que ya hablamos, a las prácticas externas, como dar a los necesitados, orar y ayunar. ¿Cómo estamos realizando estas acciones?
está pasando de lo que es la rectitud moral de un cristiano a la rectitud de las acciones prácticas de nuestra fe. ¿Cuál es la razón detrás de nuestras acciones? Mateo 5:16, ¿verdad? Nos dice em, en Mateo 5:16, el Señor nos manda a que dejemos nuestra luz brillar ante los demás para que vean nuestras buenas obras, pero ahora nos dice que no debemos practicar la justicia delante de otros para ser vistos por ellos. ¿Qué está explicando aquí? Esto no es una contradicción. Realmente lo que está diciendo es que nuestras buenas obras deben ser públicas para que nuestra luz brille, mientras que nuestra devoción, todo lo que es nuestra devoción, nuestra relación con Dios, eso debe ser en el secreto para no jactarnos de ello. Y entonces el resultado es honrar a Dios en ambos casos. Ahora, no hacer actos de justicia delante de otros para ser vistos por ellos. Sabemos, ¿verdad?, que la palabra dice que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha ni viceversa cuando demos. Pero también obviamente lo que quiero ver es cómo otras personas van y hacen estas obras de caridad y lo están posteando, compartiendo en redes sociales constantemente para eh, dar esta apariencia de piedad, de que, wow, yo soy el que más ayudo, yo soy el que más bendigo. No, 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 de ninguna manera, porque la palabra también establece que como lo hiciste en público, pues ya en público tuvimos nuestra recompensa, pero el que hace todo esto en secreto, sin que el otro sepa, pues vamos a tener la recompensa de parte de Dios, de parte del cielo. Jesús nos está exhortando, ¿verdad?, a cultivar una fe genuina que no dependa de la validación externa. Nuestra validación tiene que venir únicamente de Él, de Dios, sabiendo quiénes somos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, ¿verdad? Estos somos nosotros. Hemos sido aceptados, adoptados por Cristo, hechos herederos de Dios, coherederos con Cristo, aceptos en el amado. Esa es nuestra validación, esa es nuestra identidad. Nos enseña que la verdadera espiritualidad se demuestra a través de la humildad y la sinceridad, en lugar de estar demostrándolo a través de exhibiciones ostentosas de que yo soy el más piadoso. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto es con humildad. Tengamos presente, ¿verdad?, que Dios aborrece al altivo, y entonces tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos humildes, para no estar en el ojo público haciendo estas cosas para obtener reconocimiento humano. La idea es, verdad, que la relación de nosotros con Dios sea privada y sincera en todo momento y nunca sea realizada para la aprobación de los demás. Esto es algo que mencionamos y mencioné en la clase privada. Hay muchas personas pues que no tienen una intimidad con Dios. Sin embargo, cuando van los domingos a la iglesia, al servicio, son los que más adoran, los que más aplauden, los que más gritan. ¿Por qué? Porque quieren ser reconocidos, diciendo, wow, yo estoy aquí, mira qué santo soy. La santidad no es esta. Nosotros ni nos podemos justificar a nosotros mismos, ni nos podemos santificar a nosotros mismos. Todo esto es hecho por Jesús, por la obra que hizo Cristo en la cruz. Ahora vamos a hablar de dar a los necesitados. Jesús espera que sus discípulos seamos generosos al dar. Y voy a buscar esto aquí un momentito, el versículo 2 al 4 de Mateo, porque quiero hacer alusión a esto. Déjame buscarlo por aquí en la computadora, Mateo 6, versículo 2 al 4. Mira qué interesante, porque dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto fue lo que ya mencionamos de hacer los actos públicos, pero mire qué interesante, porque Jesús dice cuando des, o sea, Él está esperando que nosotros seamos generosos al dar. No es que si, no es si damos, es cuando. Esto es algo que ya es requerido para nosotros. Jesús
¿verdad? Vuelvo y hago el énfasis de que Jesús espera que seamos generosos al dar, pero Él se preocupó por la motivación y las intenciones del corazón, que sean las correctas, no para hallar gracia y favor delante de nadie. Ahora, la cuestión no es tanto lo que la mano está haciendo al dar dinero, al dar regalos, sino qué es lo que hay en el corazón, qué está pensando mientras la mano está dando. Hay tres posibilidades. La primera es que estamos buscando la alabanza y la aprobación de los demás. La segunda es que nos estamos congraciando nosotros mismos en silencio, calmando culpas, congraciándonos con nosotros mismos. O la tercera, que realmente querramos honrar a Dios. Y esa debe ser la razón correcta. Ahora, en Mateo 6, 5 al 8, estamos viendo aquí, entramos en el tema de Jesús y la oración. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Muchas veces hay personas que nos impresionan con la oración. Tienen una capacidad de dicción y de oración espectacular, pero no podemos dejarnos llevar por la palabrería, sino por la intención del corazón, qué es lo que hay detrás. Entonces, en este sentido, Jesús nos está advirtiendo sobre la hipocresía. Podemos ir a la iglesia por la misma razón errónea y equivocada que llevó al fariseo a la sinagoga. No lo llevó para adorar a Dios, sino para ganar una reputación de que era una persona piadosa, de que era el santo, ¿verdad? Hallar esa gracia delante de los hombres. De esta misma manera, ¿verdad? Nosotros podemos jactarnos de nuestra devoción privada, hacer alarde de nuestra relación con Dios. Y de ninguna manera debe ser así. Dar alabanza a Dios, al igual que dar a los pobres, es un acto auténtico, es un acto que es de adoración en sí mismo. Y es adoración a Dios, porque dar a los pobres, la palabra establece que porque cuando al que el pobre da, a Dios presta, ¿verdad? Por cuanto a uno de mis pequeñitos lo hiciste, conmigo lo has hecho. Y es importante que tengamos esto presente. Ahora, el tener un motivo erróneo destruye las dos, destruye la alabanza a Dios y destruye también la intención o el propósito o el beneficio o el resultado de dar a los demás. ¿Por qué? Porque esto se convierte, em, porque esto convierte nuestro servicio a Dios y a los demás en una forma mezquina y baja de servicio a nosotros mismos, de satisfacernos a nosotros mismos. Las culpas que podamos tener, los remordimientos, and you name it, pueden ser muchas las razones. Ahora, así como no hay nada, como nada destruye la oración, eh, déjame ver cómo lo parafraseo. Ok, nada destruye la oración, ¿verdad? Como las miradas de aquellos que nos están observando. No sé, muchas veces, ¿verdad? Estamos en la iglesia envueltos en una adoración y en oración con los ojos cerrados, pero momentáneamente abrimos los ojos y percibimos que tenemos una cámara encima o que nos están mirando y ahí perdimos totalmente el enfoque de la oración y de la adoración que teníamos al Señor. Pero también nada enriquece la oración como tener un sentido latente y real de la presencia de Dios. Qué rico es, qué delicioso es cuando estamos perdidos en la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque sabemos que Dios no solamente ve la apariencia exterior, debo decir, Dios ve el corazón. Dios no está viendo em, a quien está orando,
sino él está buscando y está viendo el verdadero motivo detrás de esa oración. ¿Cuál es la razón? La esencia de la oración para un cristiano, la raíz y la razón debe ser buscar a Dios. Ahora, ¿cómo debe orar un cristiano? Ya que estamos hablando de la oración. La hipocresía no es lo único que debemos evitar en este sentido cuando oramos, ¿verdad? Sino la repetición mecánica y muchas veces que oramos el Padre Nuestro como un papagayo, Padre Nuestro que está en el cielo santificado, pero no tenemos conciencia de lo que estamos hablando, simplemente es automático como el papagayo. Y entonces eso es otra cosa que debemos evitar. Jesús nos dice, describe las oraciones, ¿verdad? Que son solamente de labios y que carecen o que tienen falta de que el corazón esté envuelto o que de la mente esté envuelta en la oración. eh, Dice que simplemente son oraciones hipócritas, de labios, de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces lo que Jesús está prohibiendo es cualquier tipo de oración que se haga con la boca cuando la mente y el corazón no están comprometidos en la oración que estamos haciendo. Nuestra oración, amados, debe ser un acto consciente, debe ser un acto sincero, donde derramemos nuestro corazón delante de Dios, donde tanto el corazón como la mente estén envueltos, permitiendo, ¿verdad? Que tengamos una conexión verdadera con Dios en este tiempo de oración, que es nuestra comunicación con Él. Nosotros venimos a nuestro Padre, ¿verdad? Sabiendo que Él no es ignorante, sino que Él sabe todo lo que necesitamos y de hecho lo sabe antes que nosotros mismos. Dios tampoco es renuente a ayudarnos. Así que no necesitamos estar persuadiéndole, ¿verdad? Como diríamos en buen puertorriqueño boricua, pulseando con Dios, tratando de torcerle el brazo para que nos bendiga, para que nos ayude. Él sabe, y Él sabe lo que nosotros necesitamos, y Él sabe el tiempo en el que lo necesitamos, y Él lo va a hacer. Hay momentos que su oración es una respuesta, un silencio, pero nos está contestando o nos está diciendo no, o simplemente nos está diciendo no es el tiempo, espera. Dios es nuestro Padre. Y un padre que ama a sus hijos, o sea, y es un padre que ama a sus hijos y que conoce todas sus necesidades. Él sabe de todas y cada una de las necesidades que tenemos y él sabe satisfacerlas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar o entender. Bien, entonces estamos hablando de la oración del Señor. Seguimos en Mateo 6. Ahora, hay unas prioridades aquí y quiero ir a Mateo 6, versículos 9 al 10. Un momentito. Mateo 6, versículo 9 al 10. Continuando con la oración, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí estamos viendo que las primeras tres peticiones del Padre Nuestro expresan nuestra preocupación por la gloria de Dios. Estamos diciéndole, Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo que estamos aquí haciendo aquí es buscando eh, glorificar su nombre y su voluntad, que su voluntad sea hecha. Y esto, ¿verdad? Deja claro que Dios no es una fuerza impersonal, sino que es nuestro Padre amoroso que está en los cielos. Y esto, ¿verdad? Obviamente, al hablar de Padre nuestro que estás en los cielos, resalta la intimidad y la relación personal que nosotros los creyentes podemos tener con Dios, reconociendo primeramente su soberanía y buscando que su gloria se manifieste en nuestras vidas y en el mundo. Ya el nombre de Dios es santo de por sí. Eh, es santo y está separado y exaltado sobre cualquier otro nombre. No hay otro nombre sobre el nombre de Él. Ahora, sin embargo, ¿por qué oramos para que el nombre de Dios sea santificado? Para que sea tratado como sagrado.
por aquellos que lo pronuncian. Seguimos orando por ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces se toma el nombre de Dios en vano y tenemos que crear esa conciencia de que el nombre de Dios es santo y que debe ser tratado con celo como algo, como lo sagrado que es. Nuestro deseo debe ser que el nombre y el carácter de Dios reciban el honor, la honra, el respeto, la reverencia que merecen, reflejando su grandeza, su majestad en nuestras vidas y en la comunidad también, no solamente en nuestras vidas. Nosotros como creyentes debemos orar para que su reino venga en su plenitud completa y total en las vidas de su pueblo, en la iglesia y en el mundo entero. Nosotros estamos pidiendo que el reino de Dios crezca a medida que las personas se someten a Jesús como Señor y Salvador y que el reino se manifieste pronto, ¿verdad? El reino se manifieste pronto cuando Jesús regrese en gloria para ocupar su lugar como rey. Ahora vemos aquí, hablamos de que las personas se sometan a Cristo como Señor y Salvador. Tristemente, muchas personas lo quieren como Salvador por el beneficio de la salvación y lo que ello conlleva, pero no lo quieren como Señor. ¿Por qué? Porque esto requiere someterse a su señorío, reconocer que tenemos que morir al yo, que ya no somos nosotros, que es Él, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, como dice Pablo. Y esto nos va a llevar a esa acción de morir a nosotros, de negarnos a nosotros mismos, para que Él sea el Señor de nuestra vida. Nuestra oración, ¿verdad? Debe reflejar nuestro anhelo por la justicia de Dios, por la paz y sobre todo la reconciliación que viene con el reinado de Cristo. Que venga esa reconciliación de los perdidos que vengan a reconciliarse con Dios a través de Cristo y de su obra en la cruz. Estamos todos llamados al ministerio de la reconciliación. Y sabemos, ¿verdad, amados?, que la voluntad de Dios siempre es buena, porque es la voluntad del Padre que es infinito en bondad, en conocimiento, en amor y en misericordia. Cuando oramos por la realización o pedimos, ¿verdad?, que su voluntad sea hecha, nosotros estamos reconociendo que Él tiene un propósito perfecto para nuestras vidas y para el mundo. Y debemos confiar que su sabiduría y amor van a guiar cada una de nuestras situaciones hacia el bien. Porque su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Y Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para que tengamos un futuro y una esperanza. Jesús no pide, Jesús nos pide, debo decir. Jesús nos está pidiendo que oremos para que la vida en la tierra se asemeje a la vida en el cielo. Cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos orando para que su voluntad se haga aquí también en la tierra. Debemos orar para que su reino venga a plenitud, como mencionamos, ¿verdad? Ahora, eh, la oración del Señor, ahora vamos a la segunda parte. Primero hablamos de nuestro enfoque, que era la alabanza, la exhortación, la adoración a Dios. Pero ahora en la segunda mitad del Padre Nuestro, de la oración del Señor, se enfoca más hacia nosotros, hacia nuestras peticiones. Y vamos aquí un momentito para verlo. Ok, dice, ¿verdad? Nos quedamos, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí estamos viendo que los pronombres cambian de tú a nuestro. Ya no es que tu voluntad, sino a nuestro. Danos nuestro pan y sucesivamente. Pasamos de los asuntos de Dios a nuestras propias necesidades. Y habiendo expresado ya nuestras preocupaciones por su gloria, ahora entonces estamos expresando nuestra humilde dependencia de su gracia, porque todo es en Él, por Él y para Él, y dependemos de Él. Todo fue hecho por Él. Ahora, nuestra petición de pan diario
debe entenderse como una representación de todo lo que necesitamos para la preservación de la vida, como la comida, la salud, el refugio, o sea, el lugar donde vivir, el trabajo, la familia, un buen gobierno y la paz. Pero no se debe limitar a esto, no está hablando solamente de las cosas materiales, sino que también habla de nuestras necesidades espirituales. Él satisface todas nuestras necesidades espirituales porque la palabra, como establece, que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento. Así que cuando estamos orando por el pan diario, no solamente es por el que nos vamos a comer físicamente, pero también la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que es alimento a nuestro espíritu y es un bálsamo para nuestra alma. Y aquí tenemos que tener esto presente. ¿Verdad? Entonces, el perdón es algo es indispensable para la vida y la salud del alma. Vemos muchas personas que viven con raíces de amargura, con falta de perdón, y así como la comida es indispensable para el cuerpo, el perdón es indispensable para la salud de nuestra alma. Mira cómo dice, perdona nuestras deudas. Cuando Dios perdona nuestro pecado, Él quita la deuda completa, se olvidó. Él dice que echó nuestros pecados al fondo del mar y que no tiene memoria de ninguno de ellos. El acusador, el que los trae constantemente a nuestra memoria, es Satanás, el acusador, no Dios. Entonces, como establece también la palabra, o sea, anulando en la cruz el acta de los decretos que había contrario a nosotros, o sea, en la cruz ya se canceló todo esto, todos nuestros pecados, todo fue cancelado y perdonado. Ya no hay condenación en nosotros. El que está en Cristo es una nueva criatura y no hay condenación. Amén. Qué hermoso la obra de Cristo en la cruz, que no solamente nos da la salvación, sino nos da la victoria sobre Satanás, la muerte, el pecado, nos da sanidad, nos da gozo, nos da libertad, nos hace completos. Ese es el soso, ese OZO del que generalmente hablo. Nada, seguimos aquí. Entonces, Jesús añade, ¿verdad? Que en esto parte de que perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso no significa que nuestro perdón a los demás nos otorga el derecho de ser perdonados por Dios. Al contrario, el perdonar a los demás es como evidencia de que ya fuimos perdonados por Dios. Y entonces, por lo tanto, nosotros tenemos esta disposición de perdonar a los demás, aquellos que pecan en contra de nosotros y nos hacen mal. Es importante, ¿verdad?, señalar que muchas veces las personas no quieren perdonar, pero siéntense los que no estén sentados. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, estamos diciéndole a Dios que somos mejores que Dios. Porque si Dios ya perdonó cada uno de nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, sabiendo todo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si el Padre, que es infinito en gracia, en amor y misericordia, ya nos perdonó. ¿Ok? O sea que tengamos esto bien presente. Perdonar no es fácil, amados, perdonar no es fácil, pero perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Si esperamos a perdonar, posiblemente jamás lo hagamos. Pero en obediencia a Dios tenemos que venir delante de su presencia y decir, Dios, ¿sabes qué? Aunque es duro, yo hoy decido perdonar a esta persona. No tienes que hacerlo delante de la persona, lo haces delante de la presencia de Dios. Yo decido perdonar a esta persona y en ese proceso pedirle al Espíritu Santo que te ayude a ir trabajando con ir arrancando todo ese sentimiento que pueda haber en tu corazón. En la palabra hay poder, en la boca hay poder, está el poder de la vida y de la muerte. Cuando hablas y lo declaras por tu boca, yo hoy decido perdonar, en el reino de los cielos, en el mundo espiritual, ya eso está tomando acción. Ya eso está hecho. Ahora, volviendo a la oración de Jesús, del Señor, el Padre Nuestro, las últimas dos peticiones deben entenderse, ¿verdad? Probablemente como dos caras de la misma moneda o de la misma petición, ¿no? Eh, Porque dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, líbranos del maligno.
Pero eso lo podríamos parafrasear como no permitas que seamos llevados a, a una tentación que no podamos vencer, sino rescátanos de los planes del enemigo. Se podría interpretar, ¿verdad? O parafrasear de esa manera. Ahora, la palabra dice que juntamente con la prueba Él nos da la salida. Y cuando venimos delante de su presencia a la cruz y le decimos, yo me amparo bajo y tomo la obra de Cristo en la cruz todo fue hecho, me dio la salvación, me dio la victoria sobre Satanás, sobre la muerte y el pecado. Pues aquí estamos reconociendo esa obra, consumado es, ya fue hecho, ya fue hecho. ¿Por qué? Porque en nuestras fuerzas no vamos a poder lograr esto, pero con el Espíritu Santo, que fue el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz, sí podemos vencer esas tentaciones. ¿Ok? Ahora, sabemos, ¿verdad?, que el diablo es fuerte para que nosotros lo enfrentemos solos. No más fuerte que Dios, porque más grande y poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero tenemos que tener presente que Él es más fuerte que nosotros y que nosotros solos somos demasiado débiles para poder resistir sus ataques por nuestra propia fuerza, por nuestra cuenta, ¿verdad? Ahora, pero sabiendo nuestro Padre está en el cielo, nos va a rescatar si lo invocamos. Padre, ayúdame, necesito tu ayuda. Señor Jesús, ayúdame. Padre, que tu Santo Espíritu me ayude. Reconozco la obra de Cristo en la cruz. Señor, ayúdame. Jesús, ayúdame. Cuando venimos y reconocemos que somos débiles, en nuestra debilidad se perfecciona, o sea, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es aquí cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestra humanidad, la carnalidad. Todo es en Él, nosotros mismos no podemos. Y vivimos en una cultura de exaltación, de todo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Amados, tenemos que ser realistas, o sea, no podemos nada, sin Él no podemos nada, como decía Jacob, gusano de Jacob. Y esto no malinterpreten, no estamos diciendo que no somos nada, pero simplemente, o sea, que no somos, que no tenemos valor, debo decir. Pero simplemente que para todo necesitamos del Señor, necesitamos reconocer nuestra dependencia de Él. La palabra nos dice, ¿verdad?, que para entrar en el reino de los cielos debemos ser como niños. Pero esto no se refiere a niños físicamente o cronológicamente en términos de edad. Esto habla de que debemos tener la inocencia de un niño que depende de su padre. Y mientras más vayamos nosotros madurando espiritualmente, más entendemos la necesidad que tenemos de Él, porque solos no lo podemos hacer. ¿Verdad? Volviendo aquí a la oración del Padre Nuestro, es posible que en estas tres peticiones, que sí, que es la de que nos dé el alimento, que nos libre de la tentación, ¿verdad? Y que perdone nuestros pecados, que en estas tres peticiones es posible que podamos ver una alusión de la Trinidad. ¿Por qué? Ok, la creación y la providencia em, del Padre que nos provee el pan diario. Vemos la muerte expiatoria de Jesús que nos proporciona y que nos da el perdón. Y la presencia en nosotros del Espíritu Santo que ofrece el poder para vencer los ataques del enemigo. Qué hermoso que podamos interpretar esto de esta manera. La provisión de Dios cuando le pedimos el pan nuestro. La muerte de Jesús en la cruz cuando decimos perdona nuestros pecados. Y la presencia del Espíritu Santo cuando decimos líbranos del mal. Qué hermoso. Gracias Jesús por ese sacrificio tan precioso que hiciste en la cruz. Gracias por ese sacrificio precioso, Jesús. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el ayuno. Mateo 6 del 16 al 18, quiero leer aquí un momentito. Mateo 6 del 16 al 18 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Volvemos, mira aquí, que dice cuando ayunes, no dice si ayunas, cuándo. O sea, ya Él está esperando que nosotros ayunemos. Y cuando hablamos del ayuno, estamos hablando estrictamente de la abstinencia de alimentos, ¿verdad? Ahora, en las escrituras el ayuno está relacionado con la negación de uno mismo y también es una autodisciplina. Nosotros no le torcemos el brazo a Dios porque oramos más ni ayunamos más. No, porque entonces eso estaría quitando la obra de Cristo. Estamos pisoteando la obra de Cristo en la cruz y diciendo, no, es porque es por mis obras, porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo doy, porque yo leo la palabra, porque yo. Y estamos quitando la fe y la mirada de la obra de Cristo. ¿Ok? Tenemos que tener esto bien presente. Son disciplinas espirituales que es muy importante que llevemos a cabo, que realizamos, el orar, el ayunar, el dar, el leer la palabra, el estudiar la palabra. Pero nada de esto ni nos va a justificar, ni nos va a santificar, no nos da la salvación. Todo es por la obra de Cristo en la cruz. Bien, eh, el ayunar y humillarnos delante de Dios son equivalentes. Cuando venimos ayunando, estamos humillándonos de la presencia de Dios. Y hay veces que se utilizaba como una expresión de tristeza por el pecado pasado. Pero eh, nosotros no debemos humillarnos delante de Dios solo en tristeza y por el pecado pasado en nuestras vidas, porque ese ya también fue perdonado, o sea, en la obra de la cruz, sino también en dependencia de Él por una misericordia futura, también para buscar dirección. Es una práctica, ¿verdad? Que utiliza de manera especial para buscar em, dirección de parte de Dios. Y esto lo vemos en el ejemplo de Esther, cuando Esther convocó un ayuno por 3 días porque necesitaba dirección, necesitaba ser fortalecida para la encomienda que tenía delante de venir, ¿verdad? Valga la redundancia, delante de Asuero, sin haber sido convocada, pues ella sabía que estaba en peligro de muerte y necesitaba ayuno, oración, ¿para qué? Para búsqueda de dirección, no para torcerle el brazo a Dios. ¿Ok? Ahora, la preocupación de Jesús era que así como en nuestro dar y en nuestra oración, en nuestro ayuno, tampoco deberíamos estar llamando la atención sobre nosotros mismos. Ay, estoy demacrado porque estoy ayunando. Lo estoy poniendo en redes sociales. Ay, no, porque voy a estar ayunando. Eso es en el secreto, amado, es en el secreto. Que no hagamos esto como los hipócritas que andan en las plazas y en los lugares públicos alardeando de que yo oro en público, como hacían los fariseos, ¿no? Ahora, el propósito del ayuno es disciplinarnos, no para ganar una reputación para nosotros mismos, sino que podamos expresar nuestra humildad delante de Dios y nuestra preocupación por los demás que están en necesidad, personas que están necesitadas, ¿verdad? Que oremos y busquemos el rostro del Señor. Vamos a Mateo 6, 19, 21. Ok, déjame leerlo por aquí. Mateo 6, 19 al 21. Nuestros tesoros, ¿dónde están? Dice, no nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Vimos que en la primera mitad de Mateo 6, Jesús está describiendo la vida privada del cristiano. Eso es la que llamamos en el lugar secreto. Eh, cuando tocamos ¿verdad? O cuando él toca los temas de orar, de ayunar, ya en la segunda mitad se ocupa de estas cuestiones públicas, de dar dinero, de la comida, de la bebida, de la ropa, de la ambición. ¿Dónde está nuestro tesoro? Jesús nos está haciendo el mismo llamado a ser diferentes de la hipocresía de los religiosos, que no podemos operar de la misma manera. Y tenemos que tener presente que quienes crucificaron a Cristo no fueron los impíos,
fueron los religiosos. Bien, ahora, también nos está diciendo que tenemos que ser diferentes del materialismo de los no religiosos, ¿verdad? O de la gente del mundo. Tenemos que ser diferentes a los hipócritas religiosos, pero también a la gente materialista del mundo. ¿Qué es lo que Jesús estaba y está prohibiendo aquí cuando nos dice que no acumuláramos tesoros para nosotros mismos en la tierra? Bien, primero, de ninguna manera está prohibiendo las posesiones. Las escrituras en ningún lugar dicen, eh, se me traba la lengua, perdón. Las escrituras en ningún lugar prohíben tener propiedad privada, para nada. Segundo, ahorrar para lo que llamamos un rainy day o un día malo, tampoco está prohibido. Al contrario, las escrituras alaban a la hormiga que almacena para el invierno y declara que el creyente que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Eso está en 1 Timoteo 5:8 y de la hormiga que almacena para el invierno está en Proverbios 6, versículos 6 al 8, lo pueden buscar. ¿Qué entonces Jesús está queriendo decir aquí? Lo que Jesús nos está queriendo decir, o le dice a sus discípulos, ¿verdad? A nosotros, es que la acumulación egoísta de bienes, la vida extravagante, pomposa, que estamos haciendo alarde constantemente, y la falta de compasión que no siente la mayoría de las personas, eh, eso es lo que nos está prohibiendo. Esa falta de compasión hacia las personas necesitadas. Y entonces el Sermón del Monte se refiere, ¿verdad? Repetidamente, Jesús habla de varias, en maneras repetidas, debo decir, acerca del corazón, la condición del corazón. Desde que comenzó el Sermón del Monte, él hace énfasis en la condición del corazón. Jesús sigue declarando que nuestros corazones siempre siguen siendo, o sea, que nuestros corazones siguen a nuestro tesoro. Donde está nuestro tesoro, ahí también está tu corazón. Si tu corazón está en las cosas materiales, vas a estar constantemente buscando cosas materiales. Si tu corazón está en las cosas del cielo, vas a estar buscando constantemente las cosas del reino, la palabra de Dios, eh, la oración y las prácticas espirituales. El vivir una vida piadosa, pero nuevamente, ¿qué? No para ser visto por los hombres, sino para desarrollar tu relación de intimidad con el Padre. ¿Dónde está nuestra vista? Mateo 6, 22, 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué nos dice? Una persona que ve, que tiene visión, ciertamente camina en luz. Pero una persona que está ciega anda en oscuridad, en tinieblas. El Sermón del Monte, Jesús pasa de la importancia de tener nuestro corazón en el lugar correcto a tener nuestro ojo sano, saludable y en el lugar correcto también. ¿Qué nos dice Jesús? Que donde nosotros fijamos nuestra mirada y nuestro corazón afecta a toda nuestra vida. ¿Cuántas veces vemos, verdad, en las redes sociales, TikTok, todos estos influencers y la generación de estos muchachos hoy en día se dejan influenciar por esto, porque yo quiero, yo quiero, yo quiero, la vida superficial. Y entonces llevan a estos niños y estas niñas a cirugías y un sinnúmero de cosas que realmente son efímeras, son vanas y son triviales. ¿Por qué? Porque el ojo y el corazón están en el lugar incorrecto. Así como un ojo que ve, da luz a nuestro cuerpo, una voluntad clara y bien intencionada de servir a Dios y a los demás, le añade significado a nuestra vida y también trae luz a todo lo que hacemos. Entonces ahí es que brilla nuestra luz. Y como la ceguera, ¿verdad? Conduce y lleva a la oscuridad, a una ambición egoísta de acumular tesoros para nosotros mismos en la tierra, nos va a sumergir en la oscuridad moral y espiritual. Por esto vemos que la palabra dice, no dice que el dinero es malo, dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. ¿Por qué? Porque está sumergido
en la oscuridad moral y espiritual. Tienes la vista puesta en las cosas terrenales y no en las celestiales. Cuando esto acontece, nos vuelve intolerantes, nos vuelve inhumanos, despiadados en muchas ocasiones y codiciosos. Y aquí viene el pecado de la avaricia, del yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero. Entonces, ¿dónde estamos nosotros a la luz de esto? Bien, dice Dios, ¿verdad? La palabra, que nadie puede servir a dos Dios, a dos señores. No podemos servir a dos señores porque o aborrecemos a uno y amamos al otro, o estimamos a uno y menospreciamos al otro, pero no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y como establecimos, no es que no podamos tener bienes materiales, es cuando esto se convierte en una obsesión y es descontrolado. Este pasaje, ¿verdad? Normalmente lo sacan de contexto y simplemente lo enseñan o se lee, ¿verdad? Como una enseñanza de Jesús sobre la preocupación. Pero fíjate que dice, o sea, por tanto, la palabra por tanto conecta, y vamos aquí otra vez, dice, espérate, déjame ver porque me perdí. No, no, aquí estamos, perdón. Ok, me disculpan, me fui de contexto. Ok, lo que estamos hablando es de la elección entre dos tesoros, los terrenales o los celestiales, como habíamos hablado. Dos visiones, ¿dónde vamos a fijar nuestros ojos? ¿En las cosas terrenales o en las cosas celestiales? Ahí entonces se encuentra la elección más básica entre los dos señores a cuál vamos a servir, a Dios o a la riqueza. Y esto es una elección, ¿verdad?, entre Dios y el dinero, entre el creador vivo y cualquier otro objeto de nuestro deseo que consideremos como riqueza. Así que cualquiera que divida su lealtad entre Dios y el dinero, ya le ha dado la lealtad al dinero. Mamón se convirtió en su Dios. Mamón es el Dios del dinero, no es una mala palabra, búsquenlo en las concordancias. ¿Ok? Ahora, Jesús nos habla aquí en esta parte del Sermón del Monte del afán y la ansiedad. Sin fe es imposible agradar a Dios, entonces el afán y la ansiedad estaríamos pecando, no estamos agradando a Dios. Vamos a leer aquí un momentito Mateo 6, 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis, no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, esta es la clave, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que su justicia sea hecha aquí en la tierra, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán y baste a cada día su propio mal. Qué perfecto es Dios. Qué perfecto es Dios. ¿Qué nos está hablando aquí? Ahora sí, este es el pasaje que normalmente se saca de contexto y simplemente se lee como una enseñanza sobre, una enseñanza de Jesús sobre la preocupación. Pero nos dice la palabra, por tanto, ¿verdad? Nos conecta esta enseñanza con lo anterior. ¿Qué nos dice? Que cuando hemos hecho nuestras elecciones por tesoros celestiales, por la luz, por Dios, por lo que Jesús dice, eh, perdón, por los tesoros en los cielos, ¿verdad? Los tesoros celestiales. Hacemos nuestra elección por la luz, por las cosas del cielo, por la voluntad de Dios.
¿Qué nos dice Jesús a continuación? Esto entonces tiene sentido. Nos dice que nuestra elección básica sobre cualquiera de los dos amos que pretendamos servir afectará radicalmente nuestra actitud hacia ambos. Jesús lo que está afirmando es que la preocupación es incompatible con la fe cristiana. Lo mismo, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios creó y Dios sostiene nuestra vida. Y si Dios ya se ocupa de cuestiones más grandes en nuestra vida, como nuestra vida como tal en términos generales, se ocupa de nuestro cuerpo, de nuestra salud, no podemos entonces confiar en que Dios se ocupe de cuestiones menores, de cositas más simples como nuestra comida y nuestra ropa. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero tenemos que poner nuestra mirada en el lugar correcto, en la obra de Cristo en la cruz, que nos dio la victoria, y creer, ¿verdad?, que todo está hecho en la cruz. Jesús dedica más palabras al tema de la preocupación que cualquier otro asunto en Mateo 6. Increíble. Pero él afirma que la preocupación es inconsistente con la fe. Volvemos, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que dice tener fe no puede tener duda, no puede tener preocupación. Sí van a llegar momentos en que las vamos a tener porque es normal, somos humanos y vienen los ataques. Pero es aquí cuando venimos delante de la cruz y decimos, consumado es, ya tú lo hiciste. Ya tú lo hiciste. Yo solamente tengo que venir delante de tu presencia y reconocer que necesito de tu gracia. Eso es inconsistente con la fe que confía en el cuidado de Dios. La preocupación lo que hace es que enfoca nuestro miedo en el futuro y al mismo tiempo nos roba la alegría del presente. El futuro no sabemos si lo vamos a tener. El pasado ya pasó. El mañana no sabemos si llega. Lo que tenemos es el hoy, que eso es nuestro presente. Por lo tanto, debemos enfocarnos en el hoy, como dice la palabra, que a cada día le vendrá su propio afán. Ya cada día tendrá su propio afán. Entonces, hablando de la justicia de Dios, la ambición de las personas fuera de la fe cristiana, ¿verdad? Como hemos estado tocando este tema de que nuestra mirada debe estar no puesta en las cosas materiales, sino en las cosas celestiales y en las cosas eternas. Eh, Nosotros como seguidores de Jesús debemos tener algo más que las cosas materiales. Debemos tener algo mucho más elevado que buscar. No cosas materiales, como menciono, sino valores espirituales. Que nuestros propios bienes, o sea, no por nuestro propio bien, sino por el bien de Dios, por la expansión del reino. No debemos estar buscando comida ni ropa, sino el reino y la justicia de Dios. Cuando Jesús habla del reino, no se refiere a al reinado soberano general de Dios sobre la historia y la naturaleza, sino sobre su gobierno específico sobre su pueblo. Ese es el reinado de Dios que habla, su gobierno sobre su pueblo, no sobre el mundo cuando Jesús venga nuevamente a reinar con poder y gloria. No, el reinado de Dios que estamos hablando es su gobierno, su soberanía sobre el pueblo de Dios. Y este gobierno comienza en nuestras vidas cuando nosotros nos arrepentimos, nos sometemos y creemos. Que creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y que necesitamos de Él. Aquí hay algunas de las preguntas. Vamos con la pregunta número 1. ¿Qué significa para nosotros hoy en día el concepto de no acumular tesoros en la tierra y cómo podemos aplicar esto en una cultura que valora tanto el materialismo? Pregunta número 2. En el contexto de la oración, ¿cómo podemos asegurar que nuestras peticiones reflejen un deseo genuino de alinearnos con la voluntad de Dios en lugar de enfocarnos solo en nuestras necesidades personales? ¿De qué manera podemos fomentar una comunidad de fe que priorice la búsqueda del reino y la justicia de Dios? ¿Y cómo esto puede impactar nuestras vidas y las de quienes nos rodean? ¿Cómo podemos entender y vivir la idea de que nuestras preocupaciones son incompatibles con la fe en el cuidado de Dios?
especialmente en momentos de incertidumbre. Y como esta lección fue larga, tengo unas preguntitas más de la primera parte y aquí las tenemos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las prácticas de nuestra fe, como dar, orar y ayunar, sean motivadas por un deseo sincero de honrar a Dios en lugar de buscar reconocimiento público? Número 2 acá. ¿Qué pasos podemos dar para cultivar una espiritualidad auténtica que evite la hipocresía y se centre en la humildad y la sinceridad? En el contexto de la oración del Señor, ¿qué significa realmente depender de la gracia de Dios para nuestras necesidades diarias, tanto físicas como espirituales? Y por último, ¿cómo podemos aplicar el principio del ayuno como una práctica espiritual en nuestras vidas modernas para buscar dirección y expresar nuestra dependencia de Dios? Estas son preguntas que debemos hacernos y como generalmente digo, no hacerlas por hacer, sino bajo dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayude para evaluarnos y ver dónde estamos y cómo podemos hacer, obviamente entendiendo que nada de esto es en nuestra fuerza, no es por nuestra voluntad, es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que por aquí terminamos la lección de hoy. Como les mencioné originalmente al inicio, este sábado no voy a dar, esta es la lección 7. Este sábado no voy a dar la 8, la voy a hacer el domingo en algún momento del día. ¿A qué hora? No sé, pero pues como de costumbre, no espero que se conecten al en vivo, pero el video está aquí grabado, o sea, lo pueden ver en retransmisión y lo pueden ver también en el canal de YouTube. Así que nada, amados hermanos, los dejo, que tengan una tarde bendecida y el resto de su semana, ¿verdad? Que sea en bendición. Un abrazo a todos, mil bendiciones. Bye bye.